Bueno, soy María Carrascal, vengo de Argentina. Es un placer estar acá, es la primera vez que estoy en Guayaquil. Ya es la tercera que vengo a Ecuador, pero muy feliz de poder compartir con ustedes mi experiencia. Bueno, a pedido de Tania, ella me decía que hablara sobre mi experiencia de vida en la música, por eso la charla se llama así. Voy a empezar contando que empecé a trabajar en la música aproximadamente a los 27 años, cuando nació mi hijo, pero la música me acompaña desde la infancia. Siempre me gustó cantar, cantaba en la bañera, en el baño de mi casa había una cámara alucinante y me ponía a cantar ahí. Después me compré una guitarra, insistí a mi padre para que me compre una guitarra a los 6 años, empecé a tocar la guitarra con un profesor de tango que daba serenatas y bueno, como hasta los 15 estudié guitarra y después me fue llevando por otras artes. Estudié Bellas Artes en Buenos Aires. Me preparé en pintura, en escultura, en grabado. Estudié Ciencias de la Comunicación también y bueno, empecé a trabajar en una empresa familiar y yo me dedicaba a la exportación de carne vacuna. Cuando nació mi hijo, yo tenía 26 años, empecé a cantarle canciones para que se duerma y como que volví a conectarme con el canto y como que me sentía muy bien de cantarle y que él se durmiera y sentía como una energía que pasaba por ahí y dije, bueno, voy a estudiar canto nuevamente y comencé con las clases de canto con un profesor que era cantor de tangos y eso me llevó a conectarme con el tango, que además justo en esa época salieron 2 películas muy importantes argentinas. Una se llamaba Sur, porque la verdad es que nosotros, por lo menos en esa etapa de mi vida y la gente de mi generación no escuchaba tango. O sea, escuchábamos The Police, Sting, toda la música inglesa y la música yankee, pero el tango no se escuchaba. Sí el rock nacional, porque lamentablemente o positivamente gracias a una ley de la dictadura militar que fue muy cruenta en Argentina, como en casi todos los países de Latinoamérica, se había puesto una ley donde en la radio argentina solo se podía escuchar rock argentino. Por ende, el rock nacional tuvo un resurgir bastante fuerte, pero el tango era algo olvidado, digamos. Bueno, el hecho de empezar a cantar tangos con este profesor de tangos y a estudiar canto me llevó a conectarme con artistas del mundo del tango que ya cantaban en diferentes lugares y llenaban boliches y vivían de eso prácticamente, pero no tenían disco, no sabían hacer un flyer, no comunicaban bien lo que hacían o tenían ciertas problemáticas y yo veía eso y yo decía, bueno, nada, yo voy a hacer que vos grabes un disco, le dije a uno de mis amigos tangueros. Y no sé cómo, pero enseguida logré conseguir. Hay un festival de tango de la ciudad de Buenos Aires y por primera vez había unos invitados internacionales y invitados nacionales y había como unas ruedas de negocios muy pequeñitas y yo me inscribí y conseguí enseguida un sello discográfico, un señor que quería editar discos de tango y editó el disco de tangos del Cardenal Domínguez y me transformé en manager casi sin querer, no sé ni cómo, del Cardenal Domínguez, que es un cantor de tangos que todavía sigue cantando tangos. Y bueno, el tango me capturó y iba a las milongas con todos los bailarines, distintos bailarines, clases de baile, y bueno, que los zapatos de tango, que el vestuario de tango, que el fileteador y todo lo que la cultura del tango envolvía más allá de la música y el baile, digamos. La comunidad tanguera me capturó y en un momento que estaba yo exportando carne vacuna, dije, bueno, yo quiero exportar el tango al mundo. Como que me dio por ese
ese objetivo, digamos, que fue una idea que brotó un día y se me puso acá y dije, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Yo, por ejemplo, para vender la carne al mundo tenía distintos vendedores que vendían en distintos países. Uno vendía en Brasil un corte, otro vendía a Francia otro corte, otro vendía a Alemania otros cortes. Y dije, bueno, tengo que hacer algo parecido, pero con la música. Entonces empecé a mirar cómo hacer eso. Tenía un amigo que trabajaba con músicos. También recién estaba empezando, era un amigo mío de la infancia, pero él llevaba, por ejemplo, a Julio Iglesias a Argentina, ¿no? Que era un musicazo, ya era alguien recontra famoso. Entonces lo fui a ver a él y le digo, che, ¿cómo hago para vender el tango al mundo? Porque yo quiero... Y entonces él me dijo, ah, mira, yo tengo esta guía. Y me dio una guía. En ese momento no había internet, recién empezaba internet, yo no tenía ni mail, no había redes sociales, no teníamos teléfono celular, había que mandar faxes. El fax era moderno. Y bueno, entonces él me dio esa guía. Y yo dije, bueno, tengo que viajar al mundo. Si voy a tener que venderlo al mundo, voy a tener que viajar para ver a quién se lo vendo, porque no había cómo verse la cara como nos vemos ahora a través de las pantallas. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y le dije a mi mamá, y le dije, mira, yo quiero vender el tango al mundo y yo me voy a dedicar a esto. Y mi mamá, no, vos no podés dejar la empresa familiar. Bueno, toda una lucha que igual la vencí y dije, mira, no me importa, yo voy a hacer esto, te guste o no te guste. Y mi mamá me dijo, bueno, está bien, te voy a dar un millaje que tengo en las tarjetas de crédito. Y me regaló ese millaje y dije, bueno, ¿dónde me puedo ir? Me puedo ir a Brasil y me puedo ir a España. Brasil ya había ido muchas veces y me encantaba y conocía Río de Janeiro y yo dije, bueno, me voy a las milongas. Empecé a investigar qué milongas había porque había una revistita de tango en la ciudad de Buenos Aires donde había las milongas que había en el mundo, ¿sí? Qué días se hacían y dónde eran. Y después miré y había algunas en París. Dije, bueno, me voy a París, pero tengo una prima en España. Bueno, me voy a España y de España me voy a París. Y bueno, y entonces investigué todas las milongas que había y me fui a esos lugares. Y entre medio de esto mi amigo me pasó esa guía donde estaban todos los promotores franceses que vendían música, o que compraban, mejor dicho, música y programaban festivales y eran los bookers, digamos. Ahí me empecé a informar cuáles eran las palabras y la terminología que se usaba en el mundo de la música. Este amigo mío me decía, no, tenés que buscar un booker. Y yo, ¿qué será un booker? ¿Viste? Y bueno, entonces dije, bueno, a ver, booker. Si decía booker, si estaba la lista de bookers, digo, bueno, llamo por teléfono a los bookers franceses. Y en inglés, hablando con los bookers franceses, pidiendo entrevistas para ir a verlos. Y lo mismo con España. Me hice el viajecito primero a Brasil, fui a las milongas. Llevé un material, obviamente armé un roster, otra palabra de la terminología del mundo de la música, que es una selección de artistas que a mí me gustaban o que yo podía acceder o que yo conocía o que alguien me había recomendado. Ni siquiera había mucha conciencia de lo que estaba llevando, sino era como una cosa así donde había una intuición de que eso me gustaba y de que podía funcionar. Y bueno, me fui primero a Brasil, fui a las milongas, llevé la música y fui a cenar con el organizador de la milonga, le entregué los discos, charlé con él, me vine a Buenos Aires. Y como a los 2 meses el tipo me llama y me dice, mira, estoy yendo a Buenos Aires, te quiero ver y te quiero comentar que voy a querer el cuarteto ese que me diste de tango para una fiesta que vamos a hacer a fin de año en la milonga. Yo dije, chau, vendí un grupo. O sea, esto como que yo no sabía si eso iba a funcionar. Y bueno, fue así que vendí el primer cuarteto de tango a Río de Janeiro. Después nunca más pude vender nada en Río de Janeiro, sí en el resto de Brasil, pero esa fue la única vez que logré embocar un show en Río de Janeiro. Y empecé y me di cuenta que se podía. Lo mismo después cuando me fui a Europa, tuve esas reuniones con esos bookers y programadores de festivales en Francia y en España. Y bueno, a partir de ahí arrancó una vida mía llena de viajes y con ese objetivo que se fue amplificando. Cuando regresé a Buenos Aires de ese primer viaje a Europa, conocí un músico que era un músico del Chango Spasiuk. No sé si conocen al Chango Spasiuk. Es un músico de chamamé, un género típico del noreste argentino, de la parte selvática argentina.
un ritmo 6x8, un género comunitario que se pasa de generación en generación y que tiene obviamente influencias europeas, porque en esa región de Argentina, digamos, fueron rusos, alemanes y bueno, de esa gente europea que migró y se instaló en esa región, más la parte indígena guaraní, que es esa región de Argentina tiene pueblos originarios guaraníes y se habla el guaraní en Corrientes, en Misiones, que son las provincias, inclusive en el Paraguay. Bueno, los guaraníes tenían una injerencia muy grande en todo, en esa parte de Argentina y hasta casi el norte de Brasil. En fin, el Chacho, que era el percusionista del chango, me lo encuentro un día y me dice, mira, le digo, no, yo quiero exportar el tango al mundo. Yo seguía con esa idea y era mi frase de cabecera a donde yo iba, que me encontraba un músico. Y entonces, yo tengo algo para darte. Y abrí una mochilita y sacó así un catálogo que era de Womex. Y yo dije, ¿y esto qué es? Esto es un catálogo, porque yo fui a Womex con el Chango Spasiuk y creo que tenés que ir ahí, me dice. Le digo, y a ver, y entonces empiezo a abrir y empiezo a ver. Yo quería vender el tango al mundo, pero no era que quería venderlo a las milongas, yo quería acceder a los festivales de música del mundo. Y para mí era imposible en ese momento acceder a esos festivales. Y cuando el Chacho me da el catálogo de Womex, empiezo a mirar y veo todos los festivales de música del mundo europeos y por fecha ordenados, ¿viste? Era como una cosa. Y yo dije, tómatelo presto, me dijo. Yo dije, bueno, perfecto. Y yo, bueno, me fui a mi casa y dije, yo tengo que ir a Womex. Tengo que ir a Womex, no sé cómo, pero tengo que ir a Womex. Bueno, me fui a Womex por primera vez a Essen, en Alemania. Y bueno, fui con mi roster de artistas y me encontré con una feria gigante donde había stands, donde había mucha gente europea, donde me tenía que comunicar en inglés y era muy costoso para mí comunicarme en inglés, donde nadie me daba bola, vamos a decir la verdad, nadie me daba bolilla, nadie prestaba atención a lo que yo quería contar. Y bueno, me iba de evento en evento viendo a ver qué pasaba, viendo música y además eso, había muchos escenarios y había muchos músicos africanos alucinantes y había mucha música de Europa del Este y había música de Latinoamérica, muy poquita, pero había también. Pero yo decía, ¿y cómo voy a hacer para convencer a alguien acá de que escuche mi tanguito frente a estos negros con estos bombos alucinantes? ¿Me entendés? Que no hay con qué darle, porque vos entrás ahí, ya entrás en una fiesta. Era muy difícil y se veía una competencia muy grande, como que me di cuenta de que había dentro del mundo de la música había tanta música, tanta variedad, y no hay tanto conocimiento, o en esa época era más difícil encontrarse con esas músicas acá, porque no existía internet todavía. Recién empezaba internet, no había todavía la difusión que hoy tienen las músicas a través de las redes y la conexión que hay hoy en día. En fin, ese mercado me asustó un poco y dije, bueno, hay mucha competencia, tengo que ver qué vendo. Bueno, último día del mercado me encuentro con un personaje que fue como mi salvación, un brasilero llamado Benjamin Tauquin, un amigo de todos y de todas. Y bueno, Benjamin, empiezo a charlar con él y era una persona muy calma, a pesar de estar en ese mundo. Y era re lindo charlar con él. Y entonces no sé qué, y charlando de música. Y digo, no, yo traje un disco de Mariana Baraj. Y nombré a Mariana Baraj, que es una artista con la que trabajé luego varios años. Y Benjamin me dice, ¿Mariana Baraj? Sí. ¿Tenés un disco? Sí, tengo. Y bueno, vení. Y entonces voy con el disco que me había dado el sello. Yo no conocía a Mariana Baraj, tengo que avisar. Me lo había dado el sello antes de irme. Me dije, ¿qué te vas a una feria? Llévate este disco. Bueno, lo escuché, me gustó y dije, bueno, lo llevo. Bueno, me fui con Benjamin a ver a un alemán al cual había querido abordar varias veces, pero no me había dado bola, hasta que me lo presentó Benjamin, le mostré la música, me dijo, dale este disco a él.
le doy el disco a él. Yo me había hecho un mail hacía 5 días en París. Maria@hotmail se llama el mail, lo sigo manteniendo, porque María París ya existía. Entonces dije, bueno, María París, María. Bueno, la cuestión es que Benjamín me conectó con este alemán. Llego a mi casa, después del Womex, un poco abatida, y entro al mail y tengo un mail del alemán que invitaba a Mariana Baraj a un Strictly Mundial que se iba a hacer en Turquía. Yo dije, bueno, no sé, tengo que llamar a Mariana Baraj y avisarle que va a tener que ir a Turquía. Y yo no sé si va a querer ir conmigo, no me conoce, no sé quién es. Bueno, cuestión que consigo el número de Mariana Baraj y no me atiende. Le dejo un mensaje, mira, esto te va a parecer medio extraño, pero yo me fui a un mercado de músicas del mundo en Alemania y entregué un disco tuyo y entraste en un festival que va a ser en Turquía dentro de un mes y quería ver, bueno, si querés seguirlo vos por tu cuenta, yo te doy el contacto, le digo, pero si querés que nos veamos, y al toque me llamó Mariana Baraj y me dijo, mira, voy a tocar hoy en tal lugar, venía la prueba de sonido. Y entonces fui, le expliqué todo lo que había pasado y ella me dijo, no, laburemos juntas. Yo dije, bueno, está bien, y empezamos a trabajar. Ahí empecé y fue mi primer trabajo, mi segundo trabajo de managereo después del Cardenal Domínguez, que también continuaba en mis manos. El festival ese se suspendió porque hubo una guerra en ese momento, se suspendió, pero con Mariana le digo, bueno, mira, se suspendió el festival, no sé qué vamos a hacer. Me dijo, no, sigamos trabajando, me dijo ella. Le digo, bueno, está bien, sigamos trabajando. Y enseguida ella ya había ido al Mercado Cultural de Bahía, que ese fue el primer mercado cultural que hubo acá en América, que lo programaba Benjamin Taupkin justamente, y que era un mercado muy hermoso. Y bueno, recibió una propuesta para ir a Alemania y yo le dije, bueno, yo me voy con vos. Y me subí al avión con ella. Esto es, a ver, yo invertí, quiero decirles, ¿no? Acá hubo una inversión que me pagué un pasaje para ir con ella. Y también hubo una inversión cuando me fui a Alemania al Womex y pagué el ingreso al Womex, digamos. Pero bueno, digamos que esa es un poco la historia de cómo empecé a trabajar en la música y cómo fueron mis orígenes. Y yo creo que, bueno, por ejemplo, el tango, que es un género de música de raíz, vamos a decir, no sé si de raíz indígena, porque en verdad es una música que tiene mezcla de música africana con músicas europeas y de inmigrantes. Siento que ya tenía un trabajo hecho el género musical en el mundo, ¿sí? Tenía un trabajo de promoción de los artistas de tango de principios de 1900, ¿sí? Donde Gardel ya había ido a Hollywood y había hecho películas y quedaron esas películas que se siguen viendo hoy en día. Si uno entra en YouTube puede ver a Gardel cantando en Hollywood, Rubias de New York, ¿sí? Y también otras orquestas también habían ido a Japón, iban a París, se quedaban a vivir allá un tiempo. Imagínense lo que debería haber sido viajar en aquella época, a hacer esos viajes a Japón con orquestas de tango. Pero bueno, gracias a ellos, y a eso yo le llamo ancestralidad, por lo menos en mi caso, eso era mi ancestralidad. Lo agradezco que haya existido porque fue lo que a mí me motivó a decir quiero vender el tango al mundo y que alguien por ahí en un momento me escuche. Obviamente el tango se amplió, se amplificó, no solamente quizás empecé a ofrecer otro tipo de artistas cuando vi que, por ejemplo, porque es un poco esto, ¿no? Que pica en el mundo del managereo y en el mundo de la venta. O sea, yo podré enamorarme de un artista porque me encanta, me parece alucinante, pero capaz que no le gusta a nadie más que a mí, ¿me entienden? O sea, a medida que uno va creciendo en el mundo de la música y vendiendo propuestas artísticas, va generando una red de contactos con los cuales tiene afinidad y donde de repente uno empieza a entender que lo que te gusta a vos también le gusta a ese personaje que está al lado tuyo, que se transforma en parte de tu red en España o se transforma en parte de tu red en Colombia o en Perú o en Bolivia o en Chile o en el mundo, en cualquier país del mundo. Uno siempre tiene sus respectivos contactos que compartís gustos musicales.
Y bueno, cada vez esos contactos van creciendo más. Primero es 1, después son 2, después son 3 y después cada vez son más en cada país con los cuales uno puede trabajar y desarrollar los artistas. Bueno, me fui bastante con el tema de mi experiencia de vida en la música. Voy a pasar toda esta parte. Bueno, con el tango también, para poder subsistir, una cuestión que también estuvo hablando Igor y que me parece fundamental, la subsistencia en el mundo de la música. Por ejemplo, al principio, bueno, vendí un cuarteto de tango a Río de Janeiro, pero hasta que vendí otra cosa pasó un año. O sea, en el medio me tenía que inventar algo, me tenía que disfrazar de algo para poder generar mi sustento. Entonces, tomé el tango también como un recurso en mi propio país y generé unos tours tangueros, unos tours por el tango real, y empecé a recibir turistas a los cuales llevaba a las milongas, les mostraba el tango actual, los llevaba a comprar un par de zapatos, les mostraba el vestuario de tango, tomaban una clase y me pagaban en dólares, que siempre en mi país es algo muy bueno, porque el dólar siempre está caro, o en algún momento aumenta, no sabes cómo, pero en algún momento aumenta. Todos los argentinos ahorramos en dólares, lamentablemente, pero bueno, es así, porque nuestra moneda siempre se devalúa. Así que bueno, esto también me lleva a contarles que trabajar en el mundo de la música no es una única tarea, son muchas tareas, por lo menos desde la independencia uno es multitasking, uno produce, uno hace curaduría, organiza un tour, puede, no sé, produce un disco, managerea a un artista, genera un festival, produce elementos audiovisuales, o sea, se hacen muchas cosas. Se hace comunicación. Está bien, uno se puede concentrar en una sola cosa, pero casi nunca con una sola cosa uno puede sobrevivir si es independiente en el mundo de la música. Entonces hay que estar abiertos a las cosas que van surgiendo, por lo menos en mi experiencia, ¿sí? Bueno, sigo para acá. El tema de quiero exportar el tango al mundo, que era un deseo, para mí fue muy importante y me parece que esos deseos, el deseo es como la llama que nos motiva a realizar las cosas y me parece que es muy importante eso y termina siendo el objetivo de vida que uno tiene, el objetivo profesional que uno tiene y que yo lo hablo desde el lugar de manager, pero que desde el lugar del músico también es muy importante. No es solamente desde el lugar del manager, ¿no? También lo es desde el programador. Tiene un objetivo de programación. Todos tenemos un objetivo y es importante ver, y en eso sí me copio un poco del marketing, porque bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación y estudié Marketing y, por ejemplo, para armar un proyecto de comercialización donde uno quiere conseguir un sponsor, lo que hace es buscar las empresas, ver las páginas de las empresas, ver cuál es el objetivo de la empresa y ofrecerle cuál es su objetivo, solucionar su objetivo de alguna manera, ¿sí? Entonces, para eso es importante tener claro cuál es nuestro objetivo y cuál es el objetivo de los demás para poder saber qué ofrecer, cómo ofrecerlo, ¿sí? Bueno, este mapita que está ahí en el medio, que donde hay muchos corazoncitos, son todos los lugares donde pude producir conciertos en el mundo hasta ahora, ¿sí? Bueno, faltan algunos, pero porque no se puede ver todo el mapa, pero digamos, mi mapa se fue ampliando. La primera vez, o sea, al principio era quiero vender el tango al mundo, después también en un momento una persona que es para mí muy importante también, además de Benjamin Taupkin, que es como mi angelito de la guarda, es Octavio Arbeláez, que es el director de Circulart y de otros mercados como el Mapas y de otras producciones que hay en el mundo, en Costa Rica, bueno, en muchos lugares. Un día me invitó a ir al Festival de Teatro de Bogotá y me dijo, bueno, vas a hacer ruedas de negocios, pero como compradora.
Y dije, bueno, pero mira que yo no compro, ¿eh? O sea, yo vendo, entonces yo exporto. Me dice, no, pero vos está bueno que te pongas en ese rol, que lo veas. Bueno, entonces me fui como compradora y empecé a escuchar las propuestas y además fui a ver un montón de obras de teatro, lo cual me encanta. No me dedico al mundo del teatro, sí me dedico a disfrutar el mundo del teatro, digamos. Me gusta o no me gusta la obra, ¿sí? Más que eso no te puedo decir. Entonces, pero me gustó el rol de recibir a la gente, que me contara cómo era la obra, qué necesitaban y bueno, esas ruedas de negocios que eran un poquito más largas que ahora, duraban media hora o por ahí 20 minutos en vez de 15, cada vez más chiquito, más cortito, pero bueno. Y dije, bueno, me fui de ahí diciendo, yo quiero llevar, porque el Festival de Teatro también tenía una programación musical y vi a Bomba Estéreo, vi a Puerto Candelaria, vi a, no sé, creo que Totó también ha estado esa vuelta, no sé, vi unos artistas, bueno, Colombia para mí es un mapa musical alucinante, me encanta, y yo dije, no, bueno, yo quiero llevar a Puerto Candelaria, Argentina, quiero bailar con ellos, pero en mi país, y que vengan todos mis amigos a bailar con ellos. Y bueno, y eso fue la motivación, o el inicio de una motivación donde dije, bueno, ok, yo voy a armar un circuito, decía la palabra circuito sin saber lo que era el circuito, yo voy a armar un circuito en mi país. Y dije, bueno, en un momento me puse a pensar, ¿y qué es un circuito? ¿Viste? ¿Qué es un circuito? Y en un momento dije, no, el circuito son las personas, o sea, las personas que como yo quieren bailar con Puerto Candelaria. y divertirse. Entonces dije, bueno, ¿quiénes son esas personas? Y empecé a armar realmente un circuito, en un principio en Buenos Aires, La Plata, digo, esto es geografía ya. También ahí me di cuenta para qué servía geografía del secundario, porque hasta ese momento yo veía los mapas y no me daba cuenta, pero cuando empezás a ver el mapa y tenés que hacer realmente que un artista gire, tenés que ver rutas, colectivos, aviones, alquiler de autos, estado de las rutas, clima, o sea, todo lo que se ve en geografía se aplica en el armado de giras, ¿sí? Entonces, bueno, me di cuenta que armar circuitos era conocer otras personas que quisieran realizar estos shows, producirlos, y que había que mirar el mapa porque qué era lo más cerquita, tenía que encontrar una persona ahí en la otra ciudad al lado que pudiera hacerlo, después en otra más allá y en otra más allá. Y entonces, bueno, armé un circuito en mi país, que es el circuito NEA, noreste argentino, por justamente la región que les comentaba, que es la región guaraní argentina. Entonces, bueno, empecé a armar un circuito NEA, que es Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Paraguay. Ya me fui a otro país, ¿sí? Entonces después un circuito centro. Dije, bueno, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santiago de Chile. Hay que cruzar la cordillera, ¿sí? Pero se puede cruzar. Depende de la fecha del año, porque si te vas en invierno está todo nevado y no cruzas en bondi, tenés que cruzar en avión. Pero bueno, y después dije, bueno, pero también puede ser Montevideo. Entonces tengo ese circuito centro armado también. Tengo un circuito NOA armado que no me resulta tan fácil. Hay que llegar en avión, que es Salta, Jujuy, Quebrada Humahuaca, ¿sí? Bueno, esos circuitos se fueron amplificando. Yo empecé a trabajar en Colombia también. Empecé a trabajar con artistas colombianos. Brasil siempre fue un país, como les digo, el primero en el que logré vender un grupo. Fui muchas veces al Mercado Cultural de Bahía, ahí conocí bastante Bahía, conocí Fortaleza, conocí Recife, fui varias veces al Rec Beat, que ahora va a hablar Guti, que es el programador de ese festival maravilloso que se hace durante el carnaval en Recife, la mega fiesta del mundo, que nunca habrán visto ni verán. Si no van, porque te digo, es tremendo. O sea, el catálogo de programación del Carnaval de Recife es una revista así de gorda, con unas letras así de chiquititas, y son páginas y páginas, debe tener 200 páginas de programación. Haces así, no sé, muchos artistas.
Ahora que sí, cada país uno va aprendiendo qué es lo que busca, ¿sí? No todos los países buscan lo mismo. Brasil es un país difícil porque primero tiene otra lengua, ¿sí? Después tiene mucha música propia. Después tiene un gran mercado interno, que para qué ellos no les interesa exportar su música, porque con su propio mercado viven, ¿sí? A algunos les interesa, si me escucha Guti me reta, pero no les interesa, en general no, no les interesa. Es interesante para nosotros Brasil como mercado, porque, o sea, entrar en Brasil y que te escuchen y entrar en una playlist brasilera y hacer colaboraciones con brasileros puede acrecentar mucho los oyentes y las posibilidades de tocar de un artista latinoamericano. A nosotros, como argentinos, nos queda al lado. Somos re fans de la música brasilera. Tan fans que cuando cumplimos 15 años, que nos festejan la fiesta de 15, hay una partecita de la fiesta que se llama Carnaval Carioca y ponen toda música brasilera y es la parte más divertida de la fiesta. Eso se da en la fiesta de 15 y en los casamientos. Entonces, imagínense, hay conexión con los brazucas bastante. Bueno, he logrado armar un circuito también ahí. Ese circuito, por eso les digo, cuando hablamos de circuitos hablamos de personas. Ese circuito se compone de personas, de programadores que programan mercados, que programan festivales, que son bookers como yo en una ciudad. Imagínense, San Pablo tiene 30 millones de habitantes o 40, más que todo mi país, ¿sí? Entonces, por más que yo quiera cerrar los shows en San Pablo, es imposible. Tengo que tener un booker ahí que conozca ese mercado. Yo soy una manager que siempre soy proactiva. Siempre estoy mandando información y a todos los que conozco. Entonces, si tengo un booker en Brasil, yo igual siempre cierro 2 shows por mi cuenta y se los paso a ese booker y le digo, mira, yo ya tengo estos 2 festivales, ahora laburá el resto. Entonces sumame 5 más. Y así es como armo los circuitos, ¿sí? Para los artistas con los que trabajo. Soy de compartir. Pues yo podría decir, no, estos 2 shows que me cerré yo, me los cobro yo, me los arreglo yo, me los cierro yo. No, los cierro yo, ¿me entendés? Pero se los comparto al booker, porque yo sé que para el booker desarrollar una artista argentina, yo trabajo con una artista que se llama Sofía Viola. Es una cantautora muy hermosa, que les recomiendo que escuchen, y con la cual he hecho un trabajo de desarrollo en los últimos 5 años bastante grande, en todos los niveles, digamos, tanto virtual como territorial concreto, ¿sí? Y Sofía va, qué sé yo, por ahí 4 o 5 veces por año a tocar a Brasil, ¿sí? Y bueno, lo hacemos así. Yo vengo a estos mercados, seguramente encuentro un brasilero como Guti, le digo, che, lleva a Sofía Viola al Rec Beat. Me dice, bueno, está bien, lo persigo. Ojo, no es que Guti me llama el otro día y me dice, ay, ¿cómo hacemos para traer? No, lo tengo que perseguir a Guti, se persigue. A los programadores hay que perseguirlos, es así. Si no les gusta perseguir, dedíquense a otra cosa. Es así. Entonces, bueno, los persigo hasta que él está programando y me da bola y me dice, bueno, está bien, vamos a traer a Sofía Viola. ¿Y cuánto cobra Sofía Viola? ¿Y qué podés poner de Sofía Viola? Bueno, listo, cerramos. Bueno, ahora esto se lo voy a pasar a mi booker de San Pablo para que termine de cerrar con vos. Porque también hay una situación, que esto lo hablaba hoy también Igor. Hay una ingeniería administrativa que resolver. ¿Sí? Algo insoportable. La burocracia administrativa es insoportable. En cada país es diferente. Pero cualquier gobierno, cualquier cosa que uno venda, necesitamos facturarla, ¿sí? Y no, yo como argentina no la puedo facturar, y menos la puedo cobrar, porque si tengo que traer $2 y me los cambian al dólar oficial, me fundo. Entonces, necesito armar una ingeniería administrativa en cada país y el booker mío en Brasil factura todo, me descuenta los impuestos y luego me paga a mí. De eso que me paga a mí, yo cobro mi porcentaje y Sofía Viola el suyo, ¿sí? Entonces, si uno quiere laburar internacionalmente, tiene que tener en cuenta esto, de que hay que resolver una ingeniería administrativa y que de alguna forma van a tener que trabajar en eso y le van a tener que dedicar tiempo. Bueno, acá, bueno, esto es como una ayuda a memoria mía, pero la clave de re, por ahí es algo
Estuvimos viviendo en pandemia, todo se cerró, todo fue muy difícil. Nosotros nos quedamos encerradas. Sofía parecía un gato enjaulado. Ya no me voy a quedar encerrada porque yo voy a tocar a la calle. Bueno, yo decía, bueno, Sofía, no sé, medita. Como que a cada uno le pegó de una manera diferente, ¿no? Después todos bajamos, yo creo que todos bajamos un poco y nos dimos cuenta que, bueno, no quedaba otro que quedarnos encerrados. Y bueno, yo tuve una suerte tremenda, me quedé encerrada con un chamán colombiano maravilloso que sabía de meditación y de toda la mística del mundo, por lo cual aprendí muchísimo y fue como una vacación para mí. Fueron unas vacaciones maravillosas. Pero bueno, hubo que reinventarse, hubo que ver cómo hacer. Había cosas que estaban abandonadas. Ahí en la pandemia nos dimos cuenta que había cosas que estaban abandonadas, como todo lo digital. O sea, Sofía en ese momento tenía, por ejemplo, 10.000 oyentes en Spotify, que era bastante, oyentes orgánicos, ¿sí? Cuando digo orgánicos, significa que no había entrado nunca en una playlist y todos los oyentes que había eran oyentes que escuchaban a ella porque la seguían a ella, ¿sí? Entonces, bueno, yo dije, bueno, Sofi, por suerte en el 2019 habíamos viajado muchísimo y ella tenía como un vendaval compositivo muy grande y un día me llamó por teléfono desde Estados Unidos y me dice, María, yo si no grabo me muero, porque tengo muchas canciones nuevas, necesito grabar. Bueno, yo dije, bueno, está bien, Sofi, yo voy a hacer que grabes ahora cuando vas a México, que ya había un amigo allá que tenía un estudio, digo, grabás en México. Y bueno, y después me fui a Circular en el 2019 también, y yo sabía que Sofía iba a ir a Chile, entonces ahí me encontré con la gente de Juana Fe, de La Maquinita, y dije, che, Sofía va a ir a Chile, y tiene muchas canciones, ¿no quieren grabar en Chile? Y me dijeron, sí. Y digo, bueno, pero ¿cuánto sale el estudio? Y si Sofía deja que hagamos una colaboración con Juana Fe, no le cobramos el estudio. Entonces, digamos, todo hay una gestión ¿cómo les puedo decir? Hay una gestión que se da de amistad con los años también, ¿sí? Lo que no significa que uno quiera sacar de arriba todo, ¿sí? O sea, las cosas que, digamos, que se logran gratuitamente, entre comillas, no son gratuitas, son años de trabajo, de amor, vamos a decir, porque no puedo decirlo de otra manera. Son años de trabajo de amor, de poner amor en lo que uno hace, de poner amor en lo que estamos vendiendo, de poner amor en la escucha de lo que el otro te cuenta, de poner amor en los encuentros, bueno, también de emborracharnos, bailar y cagarnos de risa. Pero bueno, quiero decir, es muy importante eso, ¿sí? Entender que no es que mañana vas y te van a regalar un estudio, no. Lleva un tiempo que todo eso suceda, ¿sí? Pero bueno, teníamos esas canciones grabadas en México y en Chile y bueno, nos agarró la pandemia y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Lancemos las canciones. Y teníamos grabados también los videos, así que bueno, empezamos a lanzar una canción mensual. También había canciones grabadas con Edson Belandia, no sé si conocen a Edson Belandia. ¿Sí? Edson Belandia es un cantautor colombiano maravilloso que les recomiendo a todos que escuchen. Tiene un disco solista que se llama El Karateka y tiene un grupo que se llama Belandia y la Tigra. Es maravilloso, maravilloso. Para mí, o sea, es un tapado, nadie lo conoce, pero bueno. En Colombia sí lo conocen, ¿sí? En Colombia cada vez es más famoso. Fuera de Colombia, no sé, creo que Sofía y yo y 4 más que por país, que cada vez que conoces a Edson Belandia, decís, ¡ay, qué felicidad! Bueno, escúchenlo, se los recomiendo. Bueno, la cuestión es que Sofía había grabado con Edson Belandia y también teníamos esas canciones. Yo había producido fue la primera vez que trabajé con Sofía, le dije, mira, yo quiero que vos grabes con Edson Belandia. Me dijo, bueno, sí, lo conozco, bueno, perfecto. Y presenté un proyecto Ibermúsicas, ganamos ese proyecto, era un proyecto de residencia de composición, laboratorio de canciones en gira, yo le llamé, y fue a componer con Edson. Eso fue por 2018, creo. Y bueno, cuando nos agarró la pandemia teníamos toda esa música grabada, o sea que nos agarró bastante bien. Y decidimos ir lanzando mensualmente una canción. Eso nos ayudó a que los algoritmos, confundir un poco a los algoritmos que
que crean que nosotros éramos muy productivas, que teníamos mucho para lanzar. A medida que íbamos lanzando, fue entrando en playlist. Y bueno, y lanzamos todo por separado y en un momento dijimos, bueno, pero esto es para hacer un disco. Y bueno, y transformémoslo en disco, ¿sí? Entonces grabamos una canción más en Argentina. Grabamos con Puerto Candelaria, que vinieron en febrero del 2020 a Argentina, que yo los llevé. Hicimos una canción con ellos. Todas son composiciones de Sofía. Y fuimos lanzando eso y tuvo un crecimiento como de entre 10.000 oyentes, pasó a tener 70.000. ¿Sí? En este momento estamos en 60.000 porque estamos un poco más vagas. Pero bueno, ese crecimiento no se pierde y eso que tenemos CD Baby, no estamos con ninguna agregadora que te vende marketing. O sea, el marketing lo hacemos a remo, ¿sí? A remo de María Carrascal y de Sofía Viola. Y bueno, una cosa que no voy a hablar de estas estadísticas, que les recomiendo que entren a IFPI, que es una, no me sale el nombre, es una asociación mundial, digamos, que levanta estadísticas mundiales, que es, ¿cómo se llama? Eso, International Federation of Phonographic no sé cuánto. Tienen que entrar ahí porque todos los años lanzan una serie de estadísticas y las estadísticas son muy útiles. ¿Y por qué son muy útiles? Son útiles, como ¿vieron cuando empezó la pandemia, cómo el macro nos afectó a todos y nos tuvimos que quedar todos encerraditos en casa? Bueno, lo mismo pasa cuando uno puede ver el macro en estadísticas, ¿sí? O sea, te da una visión estratégica. Porque, bueno, no quiero hablar de eso ahora porque va a ser muy largo, pero bueno, podemos ver los crecimientos, digamos, del uso del streaming pago, por ejemplo, en cada una de las regiones. Podemos ver, no sé, cuánta gente escucha radio y por qué escucha la radio y qué edades tiene la gente que escucha radio, cosa que me sorprendió muchísimo, que hay mucha gente que sigue escuchando radio, ¿sí? Y que la escucha porque escucha música en la radio, ¿sí? Podemos ver las formas que tienen de escuchar música las personas, podemos ver el crecimiento de los videos cortos que hay gracias a TikTok y a las nuevas redes sociales que existen, que yo todavía no he entrado, no sé si es que ya me estoy poniendo vieja, pero me tienen repodrida las pantallas por momentos, como que hago lo básico, indispensable para que todo funcione, pero no quiero más, que prefiero ver palmeras y mares que eso. Pero bueno, esto vamos a seguir acá un poquito. Hubo una cosa que hicimos, que fue esto, las pantallas amigas, que cuando estuvimos encerradas yo creé un circuito de pantallas amigas, empecé a hablar con algunos programadores a los cuales yo le vendía música normalmente cuando no había pandemia, inclusive Finpro fue una de las pantallas amigas, Circulart fue una de las pantallas amigas, la Universidad Javeriana fue una de las pantallas amigas, el Festival Triple F también, de acá estuvo Plan Arteria también. Entonces lo que yo hacía era, cada vez que hacíamos un lanzamiento, escribía una gacetilla de prensa, le mandaba la canción anticipadamente a toda esa gente y le decía que tal día la íbamos a editar y que obviamente ellos compartían ese día la canción que estaba oculta en YouTube, por ejemplo, ¿sí? O le mandaba distintos contenidos que ellos podían compartir y nosotros, por el lado de Sofía Viola, lo que hacíamos era promover esto de las pantallas amigas con los logos de cada festival, de cada país, con los logos de los mercados, decir que nos estaban ayudando a promover y bueno, eso también sirvió bastante para lo que fue el crecimiento exponencial, digamos, que tuvo Sofía tanto en YouTube como en Spotify y el resto de las plataformas. Verdaderamente tener en orden y querer a todas las plataformas es bastante difícil, lleva mucho tiempo. No solamente existe Spotify, es donde más se escucha la música,
Pero si uno quisiera y realmente fuera serio con las plataformas, debería también tener bien ordenado el Apple Music, el Deezer. Cuando digo bien ordenado es tener una buena foto, tener una biografía, tener una foto de portada como las que con el formato que tiene cada una de las plataformas, ¿sí? Es un laburazo. Pero está bueno hacerlo, yo creo, porque creo que las plataformas se fijan en eso, ¿sí? O sea, no sé si las plataformas, los algoritmos se fijan en eso. Entonces, esto fue la forma de promover la música. El hecho también de, bueno, esto fue Edson Belandi y Sofía Viola presentaron una canción que fue la marcha del 1 de mayo, que se las recomiendo escuchar, muy graciosa. Después Sofía Viola con la Plaza del Puma, que es un grupo chileno. El hecho de hacer colaboraciones también suma mucha audiencia porque obviamente los grupos con los cuales colaborás también comparten en sus propios países lo que están lanzando, porque a ellos también les sirve, porque la audiencia de Sofía Viola migra hacia la Plaza del Puma. Bueno, la Plaza del Puma justo no fue el caso más exitoso, pero sí Edson Belandia. O, por ejemplo, Flor Amargo, no sé si conocen a Flor Amargo, en México. Es una artista que salió como de un programa de televisión, una artista callejera maravillosa, que tiene muchos seguidores en redes sociales. Es un caso único, un poco parecido a Perotá Chingó. ¿Conocen a Perotá Chingó de Argentina? Bueno, también, que subieron un videíto y de repente tenían 2 millones de views el videíto en una semana. Bueno, es un poco más televisivo lo de Flor Amargo. Bueno, todas las colaboraciones que fuimos haciendo, ¿sí? Esas colaboraciones suman mucho. ¿Qué más? Bueno, no sé bien cómo venimos de tiempo, pero hay un tema que también me parece muy importante, que es el tema de la identidad de los grupos, que es algo que cuando hago ruedas de negocios y me voy encontrando con los músicos que se acercan a ofrecerme sus músicas, muchas veces es muy claro lo que quieren decir, lo que quieren contar, quiénes son, qué hacen y a dónde van y a dónde apuntan. Y muchas otras veces están un poco más perdidos, les cuesta escuchar, aunque son músicos. A todos nos cuesta escuchar, yo creo. Es un trabajo escuchar, ¿sí? No solo escuchar la música, escuchar lo que te dice el otro, ¿sí? Es como que a veces creemos que sabemos todo, pero no sabemos nada. O por ahí sabemos, pero también está bueno enriquecerse con lo que el otro te puede decir y decir, mira, puedo tomar esto y tener la mente un poco abierta, ¿sí? Entonces, es muy importante saber cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad es quiénes somos, qué queremos contar, qué queremos decir y usar todas las herramientas que tiene el músico para reflejar esa identidad, porque es un reflejo, porque después la identidad ya pasa a manos del oyente, del seguidor, que con eso hace lo que quiere, ¿sí? Pero bueno, sepan que ustedes tienen herramientas para mostrar una identidad y que la identidad es la idea rectora de lo que ustedes tienen que contar. Esto es, ¿qué dicen sus canciones? ¿Con qué se quieren asociar? Hoy, por ejemplo, se acercó un músico de la orquesta juvenil de instrumentos autóctonos. ¿Estás acá? Sos vos, sí. Bueno, que me pareció alucinante porque él venía con varios proyectos de esa orquesta que estaban relacionados a ecología, lo cual me parece maravilloso, y bien concreto, hablando sobre las aves de Ecuador, hablando sobre las ballenas de Ecuador, o sea, asociando la música a un concepto que es la ecología, que hoy en día es un concepto que está muy vigente en el mundo y por el cual todos deberíamos preocuparnos, ¿sí? Porque somos seres humanos ensuciantes y lamentablemente la Tierra va a tener tiene una duración con la suciedad que nosotros le metemos, ¿no? Entonces, nada, me parece interesante esa idea y ahí creo que hay un concepto y hay una identidad, digamos, más allá de la identidad que es una orquesta juvenil de instrumentos autóctonos, hay un concepto de algo que quieren contar, que algo que quieren decir y lo desarrollan en un proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, la identidad es eso y las posibilidades que ustedes tienen de reflejar la identidad son sus videos, son sus fotos, es su música,
son sus redes sociales, y todo eso se lo tienen que contar a sus oyentes, a su audiencia. Eso que también habló Igor, que fue bastante complejo, o bastante, no sé, un poco triste, pero que es la parte difícil, tener un público que sea orgánico, ¿sí? Y la forma, digamos, de llegar a ese público, yo creo que una parte es esta, saber cuál es tu identidad y reflejarla en todo lo que haces, ¿sí? Y la otra parte es conocer a tu público. Y eso te lo dan las estadísticas que te puede dar Spotify, que son mínimas. La verdad que a Spotify habría que exigirle que nos den los mails de los oyentes, porque se los quedan ellos, pero yo quisiera los mails. Yo antiguamente, cuando hacía un concierto, ponía un papelito en la mesa y le decía a la gente, déjame, ¿te gustó el show? ¿Sí o no? ¿Qué cambiarías? Déjame tu mail y tu teléfono. Y me lo dejaba la gente en cada concierto. Después me tenía que tomar el trabajo de cargar 50 mails en una planilla y después mandarle un mail a esos 50, y etcétera. ¿Ya estamos terminando? Bueno, ya ahora terminamos. Está bien, perdón. No sé el horario. Entonces eso, ver de qué manera... Hay una cosa que es básica y fundamental, y con esto voy a ir cerrando, que es... nunca, o sea, ¿de qué manera uno hace, digamos, uno va a un país, toca frente a una audiencia de otro artista porque está compartiendo la noche y después se vuelve a su país? Y se cree que porque hizo eso ya entonces va a tener unos seguidores en otro país. Pero después, ¿cómo llegas a ese público hoy en día? No hay un papelito con el mail donde vos le vas teledirigida la información de que vas a volver a tocar ahí. Entonces, yo creo que hoy los artistas no se pueden olvidar de tener un guión sobre el escenario, no se pueden olvidar de decir sus redes sociales, no se pueden olvidar de sacarse una foto. ¿Vieron la típica foto del artista que hace, ¡ay, levanten las manos! Y me saco la foto así, ¿sí? Y les digo, bueno, etiquétense en esta foto, luego, yo voy a subir esta foto, etiquétense en esta foto. Esa es la forma de que todo ese público que está ahí en esa audiencia quede de alguna manera linkeado con ustedes. Y no tienen que olvidarse de eso. Creo que es algo fundamental, que ustedes se tienen que dar cuenta de que el público lo tienen ustedes, ese público los va a ver ustedes. Quizás si van a un festival, está bien, el público tracciona al festival con muchos artistas, ¿sí? Pero ustedes de ahí se tienen que llevar ese link, no pueden perderlo, ¿sí? Y entonces pensar de qué manera se linkean con ese público y ese público queda agarrado de ustedes, ¿sí? Para ustedes poder después informarles otras cosas, ¿sí? Y bueno, no sé, tengo que terminar porque ahí está mi amigo Guti, que va a dar una charla hermosa, estoy segura. Entonces, no sé, si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna consulta o lo que fuera, es este momento. Tenemos 2 minutitos y terminamos. ¿Qué team? La presentación la pueden pasar después. Sí, viste que ni la usé casi. Sí, sí, la puedo pasar. Bueno, acá está lo de la creación de audiencias, las formas que yo encuentro para no solamente crear, sino conectar y quedar conectado con esas audiencias, ¿sí? Y tener en cuenta también una cosa, hoy en día las audiencias también son productoras de contenido y el músico puede llamar a la acción. Esto que les digo de sacarse la foto y decirles después entren a etiquetarse es un llamado a la acción de la propia audiencia, ¿sí? Del propio público. También uno puede compartir algo y decir, ayúdenme a compartir, etiqueten a sus amigos. Ya lo habrán visto en las redes de artistas. Bueno, yo creo que es muy importante dedicarle un poco de pensamiento a esas cosas y usarlas, ¿sí? Usarlas, ponerlas en práctica y ver a ver qué pasa. Creo que les va a ir bien, ¿sí? Bueno, gracias y espero que les sirva.